Hola Fabio, somos Hola, el Grupo Fabio. 8 y bueno, nuestros referentes son los siguientes, bueno, creo que ahí los pueden ver, entonces son Gaspar David Friedrich y menciono en particular una pintura de él que es El monje a la orilla del mar, otro es Giacomo Leopardi, él es poeta y filósofo. Un cuento de Edgar Allan Poe, El hombre de la multitud, y por último los dibujos de Auguste Rodin. Entonces, ¿por cuál comenzamos? Pues yo creo que por Giacomo. ¿Ya como? Listo, sí. Bueno, en la lectura, entonces, Suntor menciona a Giacomo porque hace un comentario acerca de como las diferentes maneras que uno puede llegar a percibir un espacio. Entonces hay una referencia a este poeta porque entonces él en sus escritos generalmente refiere como a algo infinito, algo que no tiene como perderse en la inmensidad, como escuchamos uno de sus poemas que se llama El infinito, precisamente es uno de los más conocidos que tiene y sí, habla de cómo en un espacio uno puede tener como la variabilidad de percibirlo de muchas maneras, que a veces esa falta como de algo destacado, algo así, sino que lo deja como tan libre, entonces uno puede llegar a interpretarlo a su gusto, según las cosas que tiene. Entonces, ahí es donde hace la referencia como algunas cosas quedan como tan vagas, como eso de dejarlo como sin mayor mención, como permite que entonces uno lo detalle. El hecho de que uno se quede en un sitio donde no le estén imponiendo ver nada en particular puede llegar a detallar el espacio, puede llegar a identificar todas las cosas que lo componen y realmente darle una percepción completa. Entonces es más esa comparación de realmente no es una vaguedad, no es que haga falta, sino que ahí está, sino que requiere como ese tiempo, ese espacio para poder percibirlo y lograr como Fluir. sí, como llegan a entender esa minucia, ese detalle que necesita. Entonces, eso es algo que Suntor menciona en la lectura, como hay algunas cosas, los detalles no son para que resalten, ni para que uno los vea de una, sino que complementen el espacio total. Entonces, me parece que esa es como la analogía que hace con este poeta, con Giacomo. Sí, bueno, también toca como la parte de significados que van como en escala. Sí, podría decirse que en escala, o sea, alguien ve detalles más finos y puede Ok, darle. sí, por tamaño. Y dice algo así como de que el poeta de la vaguedad al final resulta ser el poeta de la precisión, porque en ese vagar de la mente, en eso pues tiene bastante precisión para llegar a encontrar esos detalles. Y con respecto a la arquitectura, pues es lo mismo, él dice que no, o sea, es como algo contradictorio poder dejar algo que se va a construir realmente como vago, pero a la vez es la cuestión de la percepción lo que da esa vaguedad. Sí, es verdad. Seguimos con... Sí. sí, dale. Entonces, con Gaspar David Friedrich, Friedrich. no sé cómo se pronuncia, y la pintura del monte a la orilla del mar. Lo que habla de este cuadro es este, Creo que no se ve que nada. espero se vea un poquito. Es acerca del paisaje, está haciendo unas reflexiones sobre el paisaje y cómo el paisaje que uno ha vivido se le queda impregnado. Ese paisaje que, por ejemplo, vivimos en la niñez o en algún punto de nuestra vida va adquiriendo significación para comprender el mundo espacial. Especialmente le llama la atención esta pintura porque con esta pintura de Caspar David Friedrich leí que rompe con el paisaje tradicional. Es de la época, es un romántico, entonces en ese tiempo pues los paisajes son diferentes y él rompe con todo eso. Él hace que el paisaje no sea lo que le da el sentido al cuadro, sino
una especie también de vaguedad que tiene que ver más con la interiorización del espacio. Supongo que es por esto que trata este cuadro de esta forma. O sea, uno interioriza los paisajes que va viviendo. Creo que le veo la relación ahí con lo que menciona inmediato del hombre y la multitud, con Edgar Allan Poe, que entonces dice como, bueno, él entiende como mediante ese relato más o menos el ambiente o el espacio de Londres, y creo que se vuelve algo así como entender un paisaje como desde el punto de vista de uno o verlo desde el punto de vista de otra persona puede cambiar totalmente. Entonces, bueno, aprovechando para mencionar justo esa referencia, a veces nos tenemos que fijar en muchas cosas para poder realmente darle una definición concreta al espacio. Entonces, algunos de nosotros fijamos en unas y en otras que pues hace que la descripción sea muy distinta. Así es. También hace la referencia con respecto de un paisaje natural al paisaje de la ciudad, ¿no? Cómo Sí. la ciudad de repente puede llegar a intimidarnos, puede llegar... Es como un espectro más grande, o sea, puede incomodarnos, puede hacer que nos estresemos o puede hacer que nos sintamos bien, que estemos actuando dentro y sentirnos grandes, ¿no? Por ejemplo, no sé, el papel del arquitecto en la ciudad, pues no sé, es como sentirse, sí, yo hice un poco de la ciudad y te sientes grande, ¿no? Pero, por ejemplo, Sí. estás metido en el caos del tráfico y no puedes hacer nada para que se mueva. Para que, sí, Es exacto. otra percepción totalmente diferente, y en cambio con el paisaje natural, él, pues también en mi experiencia, llama más como a la naturaleza, como a la libertad y a ese engrandecimiento de... Sí, creo que lo mencionas como en uno tiene las ganas de querer cambiarlo, que es en el caso de la ciudad, que en la naturaleza creo que él en algún punto lo menciona, como está bien hecha, ya está, como es, funciona, como es, está bien, entonces no hay esa necesidad de querer de intervenirlo a cambiarla porque ya la sientes correcta, la sientes bien, no eso, que la ciudad se falla con algunas cosas y uno no puede con eso. Bueno, creo que eso. Y por último queremos entonces hablar de... Se me olvidó cuál era. ¿Rodán? Ah, sí, Auguste Rodin y los dibujos de sus esculturas. Entonces, en el momento en el que menciona, él hace como la similitud que él encontró alguna vez entre ver como la arquitectura contemporánea francesa y esos dibujos que hacía Rodin. Yo creo que también anexo ahí la fotico del dibujo para que se vea. Y como él habla como hay como una suavidad, como una continuidad en las líneas que hay en esos dibujos, porque son sketches, son como dibujos rápidos de cómo supone él que Rodin percibía o se imaginaba esas esculturas que iba a hacer, esos desnudos como los tiene detallados de una manera como rápida y la forma y como la manera en que se van a acabar. Entonces lo veo yo es como, no sé si es una comparación o lo entendí yo como una crítica que Suntor menciona que entonces para él la arquitectura no es arquitectura hasta que no está construida, ¿verdad? Sí. Entonces el hecho de que él haga esa relación de que esa arquitectura contemporánea francesa la tenga como parecida a los dibujos, no sé si es que le parezca que aún no ha llegado a esa cuestión de construido, ¿verdad? Porque pues lo asimila con, él dice, el dibujo es todavía como un paso atrás, como un trabajo previo antes de que realmente es arquitectura. Sí, como una seducción para que se pueda establecer en el mundo, ¿no? También eso fue lo que eso. entendí yo en ese comentario que hace, puedo estar mal, pero me llamó la atención cómo hace esa comparación y realmente son esos dibujos ejemplifican lo que uno generalmente hace en el trabajo de tratar de proyectar eso que uno se imagina en la cabeza. Se me fue la hoja. Espera. Y bueno, también algo de lo que me llamó la atención es que Suntor hace mucha referencia a escultores, entonces toda esa materialidad que también tiene que ver con el pensamiento de llevar algo al mundo real y cómo hacerlo, cómo trabajarlo, cómo usar los materiales, se me hace bastante interesante. Yo creo que lo que hablábamos ahorita, creo que también tiene que ver con su trabajo de ebanista. Hay una cosa que cuando uno con las manos construye las cosas,
tiene una percepción como más allegada o una percepción que creo que está compuesta por más sentidos, porque creo que él siente los materiales, los ha raspado, los ha tocado, los ha olido, los ha trabajado, entonces tal vez tiene un entendimiento más grande de qué es ese material y cómo lo puede llegar a él a imaginarse en un trabajo previo sino futuro. Entonces creo que esa relación que él hace ahí de ese trabajo manual, puesto ya en su trabajo arquitectónico. Creo que sí, eso es de las cosas que nos llamaron la atención. Listo. Hola, chao, adiós. Adiós.